Mi querido Nacho Wizard, qué gusto y qué placer tenerte aquí después de, pues tenemos que ser 6 meses más o menos de conocernos, desde agosto del año pasado, del 2020. Y pues bueno, hoy culminando algo que pensamos que iba a tardar 2 meses o menos. Hoy estamos culminando algo que la verdad a mí me llena de orgullo, que me sacó una que otra lágrima cuando vi el previo. Pero bueno, aquí lo están viendo. Es el cuento Al regreso de León. Que pues escribí hace yo lo escribí hace como, ¿qué será? Hace año y medio, 2 años. Pero luego a partir del año pasado, como te lo comenté, ya quería aterrizarlo y ponerle, y pues te contacté. Llegaste como ilustrador, dije, pues vamos a ver qué tal, vi tu trabajo, que la verdad se lo recomiendo, búsquenlo. ¿Cómo se llama la página esta de los creativos como tú? Los creativos Behance. Behance, ahí búsquenlo, se lo vamos a dejar en la descripción del video y del podcast. Pero ahí vi todo el trabajo y me enamoré de todo el trabajo y de toda la creatividad que traías, y dije, aquí yo me aferré. Ahorita vamos a contar un poquito de la historia, que luego me dijiste, no quiero hacer el proyecto, y yo te dije, ni de chiste me lo dejas, no me lo vas a dejar a medias, después de que me enseñaste ahí unos avances, y dije, un previo, y dije, ni de chiste. Entonces ahí forzamos, y bueno, vienen más proyectos todavía adelante, pero Nacho, muchas gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón y por dejar contar esta historia detrás del cuento. Gracias. Entonces, Nacho, cuéntanos un poquito lo que haces. Digo, ya te introduje, pero... Sí, soy diseñador gráfico. Uh-huh. O sea, es lo que hago para comer, para sobrevivir. Subsistir. Soy ilustrador, me dedico a hacer editorial, cuestiones de web. Uh-huh. Y fuera de eso, la verdad es que me dedico más a crear, a tratar de crear en general. Uh-huh. O sea, ideas, proyectos, música, toco la guitarra, compongo a veces. Entonces, es como lo que hago. Okay. O lo otro no es para comer, lo otro es más por amor, por pasión. Todo el lado derecho, ¿verdad? Todo el otro lado del cerebro. Yo soy el lado izquierdo, todo completamente matemático, algo emocional, pero tú el lado derecho, el creativo, ¿no? Sí. Todo eso. ¿Y cómo empiezas, Nacho? Cuéntanos un poquito de la historia, para quién has trabajado, qué proyectos has hecho, para que la gente conozca. Empecé hace cerca de 10 años, más o menos, uh-huh. Terminando la carrera. Empecé en una empresa, una fundación en Oaxaca, hace todo lo editorial. Trabajé yo creo que por 5 años más o menos haciendo libros. Okay. Y haciendo... En ese entonces museografía, estaba en el área de museos ahí en Oaxaca. Okay. Entonces me la pasaba haciendo todo lo que ya no hago ahorita. O sea, hacía ahí muchos libros de exposiciones, todo lo que tenía que ver con exposiciones lo llevaba yo a mi cargo. Uh-huh. Y por 5 años la verdad es que pues no quiero decir me cansé, porque fue muy bueno, aprendí muchísimo. Claro. Pero... Necesitaba otra cosa. Y llegó la oportunidad de irme al DF a trabajar en un periódico, que de chiquito había sido uno de mis sueños, el poder trabajar para un periódico. Entonces no lo dudé, y ya casado con mi esposa nos fuimos al DF. ¿Y qué hacías en el periódico? En el periódico hacía solo ilustración. O sea, la parte era de arte. O sea, nos encargábamos de ver cuestiones de tipografía, cuestiones de editorial, uh-huh. Pero específicamente entré al área de arte y de ilustración, y lo único que hacía era ilustrar. Okay. Pero, o sea, digamos, aprendí mucho ahí, porque no es... Lo veo como ya ahora por afuera, uh-huh. Y no es un trabajo que te permita cometer tantos errores. Okay. Porque te platican el tema a las 6, 7 de la tarde, uh-huh. Y tienes prácticamente 1 o 2 horas para ilustrar. Wow. Y entregar, y que te lo aprueben, porque a las 10, 11 se imprime el periódico. Entonces, o sea, aunque mucha gente quiere entrar porque dicen quiero como aprender, uh-huh. En realidad vi cómo corrieron a algunos, porque no puedes darte el lujo de cometer errores. Claro. Entonces no es tanto que aprendas como a ser ilustrador ahí, uh-huh. Sino tienes que llegar tal vez con la habilidad
pero aprendes a ser como mucho más eficiente. ¿Y cometiste algún error? Cometí muy pocos errores, pero, o sea, errores dentro del margen. Como del margen del horario de errores. Okay. O sea, puedes cometer un error, te equivocas, lo vuelves a hacer, pero sabes que llegando a cierta hora, ahí ya no hay errores. O sea, y ahí ya, después de esa hora, sí me tocó ver a veces páginas que salían al otro día, o sea, en blanco, porque el archivo estaba mal, porque... O sea, y los errores pues ahí costaban prácticamente el trabajo, entonces... Trabajo y dinero, ¿no? También sí. para el periódico. Sí, porque pues, al final la gente espera ver algo, pero detrás de eso hay anunciantes que pagan por estar en esas páginas, entonces si las páginas salen en blanco y no son llamativas, pues lo que esté adentro ya prácticamente no vende, ¿no? No vende. Entonces es pérdida, pues. Entonces, ¿y tú ya llegaste con la experiencia de Oaxaca? Llegué con experiencia en editorial, pero la parte de ilustración no la había desarrollado al 100. O sea, me gustaba ilustrar y estudié o hice una pues especialidad en ilustración pedagógica que no, o sea, no pude, o sea, me gustó y hice la tesis y todo, un proyecto para el museo que me sirvió, pero no pude ponerlo en práctica. O sea, hasta llegar al DF y darme cuenta de que ahí sí me servía el conocer del color o el conocer de la ilustración. O sea, me sirvió muchísimo, entonces fue un buen tiempo en el DF. Qué importante es eso, porque te voy a ser bien sincero, no sé si te lo he comentado. Busqué a un buen amigo que le mando un saludo, no voy a decir su nombre, pero él es dibujante, le encanta dibujar como hobby, como pasión. Es una de sus pasiones, le gusta dibujar y dibuja muy padre. Pero ahorita que dices estas cosas, pues no es el conocimiento, no era el conocimiento suyo. Él me dijo, yo te ilustro ¿cómo se llama? El cuento. Pasó un mes, oye, muéstrame una vez. Nada, bro. O sea, me dijo, es que no tengo la idea, o sea, quiero centrarlo, quiero hacer esto, mucho, poco. Entonces, por eso cuando yo llegué a ti y tú me empezaste a mostrar todo y los cuentos que ya habías ilustrado antes, dije, aquí soy, o sea, eso es lo que estoy buscando, porque esa parte creativa que no es muy fácil, que muchos a lo mejor dicen, pues es dibujar, ¿no? Es así, sí, pero no es... conocer de la colorimetría, conocer de todo eso lleva su chiste. Su chiste. Oye, del DF pasas, creo que a Sinaloa. Del DF se abrió una oportunidad en una empresa en Sinaloa. Nos fuimos, nos aventuramos para ese... ¿Ya un emprendimiento personal? No, era con una empresa de diseño para trabajar en proyectos como específicos. Entonces nos animamos. Para ese entonces ya había nacido mi hijo, Daniel. Y ya tenía, yo creo que 3 meses, 4 meses. 4 meses más o menos, ya podía viajar. Entonces, pues platicamos, digo, mi esposa y yo, y pues fue, pues vámonos, ¿no? En ese momento, creo que lo primero que nos llamó la atención es que la playa estaba a 20 minutos. Claro. Entonces, mi esposa es de Tabasco, es de tierra caliente, entonces para ella pues, fue encantada de regresar, si no a su tierra, por lo menos a una tierra que se parece. Parecida. Sí, entonces nos fuimos. Y estuvo padre, o sea, si llevo el tema o lo giro un poquito hacia la parte espiritual, mental, y que teníamos como pareja, porque una de las cosas de irnos al DF fue que batallamos muchísimo en nuestro matrimonio, pues, o sea, teníamos problemas cada 3 horas, cada 30 minutos, yo creo. En Oaxaca, pues los dos teníamos a nuestra familia, teníamos prácticamente todo. O sea, mis papás nos habían dado un departamento ahí, entonces no teníamos como de qué preocuparnos en Oaxaca. Pero la verdad es que el matrimonio no se estaba yendo de la patada, pues. Entonces nos fuimos al DF, las cosas empezaron como a cambiar un poco, pero pues nunca terminaron como de cambiar. Entonces fuimos arrastrando como muchos problemas que como pareja no podíamos como solucionar. Y los asociábamos mucho a la parte mental y espiritual.
O sea, seguíamos teniendo discusiones absurdas de si mi iglesia, tu iglesia, claro, si... Claro. O sea, cosas que no son relevantes. Mensadas. Sí, pero se acumularon. O sea, no se resuelven. No se resolvieron en su momento. Se salieron de control y nos sacaron de la jugada. O sea, en Oaxaca, pues yo creo que no sé cuántos meses. No sé si no llegamos al año, pero incluso nos separamos y íbamos a divorciarnos. O sea, ya con hijo. Ya. No. Antes de que naciera Daniel. Sin hijo. Todavía. No quiero decir que es safe, pero... Sí. Pero las cosas no estaban chidas. Okay. Entonces nos fuimos a Sinaloa. Y en Sinaloa nos hicimos de amigos que tenían una iglesia, nos invitaron. Empezamos a frecuentarlos, empezamos a servir. Y estuvimos un año en Sinaloa. Y ese año, la verdad es que nos cambió... O sea, nos cambió el chip a los dos. Que no tenemos como noción de cuándo dejamos de tener como... Pues no sé, como problemas, como pareja. Ajá. Pero las cosas fueron totalmente diferentes. Okay. Y eso es, digo, por uno de los lados. Ajá. Si lo vemos por el otro lado, la otra cara de la moneda, perdimos todo el dinero que teníamos. O sea, nos compramos boletos que no teníamos que haber comprado, nunca nos llegaron estados de cuenta que... Eso, sí. O sea, creo que era la de las primeras veces que sacábamos una tarjeta de crédito. Ajá. Y pues no estaba tan chavo, pero no son cosas que te expliquen a usar, claro, pues. Claro, por entonces, eso escuchan el podcast. Con la típica frase de se nos hizo fácil, claro. Terminamos perdiendo el dinero. O sea, perdimos todo. Okay. Y ya llevamos prácticamente un año y a finalizar casi diciembre, más o menos, a mi esposa pues su papá enfermó de cáncer. Okay. Entonces, pues ya platicando de, oye, su papá sí iba a venir aquí a Guadalajara porque mi cuñado estudiaba aquí y tenían como planes de moverse. Entonces ellos platicando, pues estaba como dentro de los planes, pues nos vamos a Guadalajara. Y mi esposa, pues normalmente, o sea, ya no estaba tan a gusto. Digo, no es una noticia fácil, o sea, no es algo que digas, no, pues chido, seguimos nuestra vida. Sí, claro. Ya no se puede, pues. Entonces, platicamos. Yo no estaba como al 100 allá, digo, por la cuestión económica. Entonces, pues fue de, pues vámonos. O sea, ya no podemos perder nada porque en realidad ya lo perdimos todo aquí. Todo. Pero, o sea, estábamos bien y creo que fue una buena decisión. Y literal dejamos, pues todo. Lo poco que teníamos, lo perdimos entre todos estos contratos que haces de que no ves las letras chiquitas de no puedes cancelar antes de cierto tiempo porque te penalizan. Correcto. Entonces, o sea, perdimos todo. Económicamente lo perdimos todo. Llegamos hace casi 5 años. Hace casi 5 años. 4, 5 años. Este año 5 años. Este año va a ser 5 años, 2016. Por ahí. De que llegamos. Okay. Con una camioneta, algunas cosas de la casa, un hijo y como 700 pesos, yo creo. ¡Wow! 800 pesos. Wow. O sea, llegamos literal así sin un solo peso. O sea, sí, o sea, sin nada. Para los que nos escuchan fuera de México son $35. Básicamente $35 al tipo de cambio de hoy, ¿verdad? que estamos grabando. Sí, entonces pues llegamos con eso. O sea, literal la gasolina de la camioneta nos dio hasta acá. Y ya. De ahí, o sea, yo fui el que me vine en la camioneta porque mi esposa se había ido al DF porque iban a intervenir a mi suegro y ver cómo avanzaba todo lo que tenía. Entonces, pues con eso llegamos. Pero, digo, gracias a Dios, llegué. Yo estaba, pues ya ves que, o sea, sabes que estás bien, pero sí, no tienes nada y tienes un hijo y sabes que... Algo tienes que hacer. Algo hay que hacer. Entonces, llegando aquí, yo creo que a los 2 días me hablaron del DF precisamente, del periódico que tenía acumulado del año que me había yo ido. Como, no sé cómo se le llaman
cuando tu trabajo sigue generando utilidades. ¿Utilidades? Sí. Entonces me hablaron para decirme, oye, ¿sabes qué? Hay un cheque aquí por utilidades que no se ha recogido. Entonces, pues si quieres venir. Vénganos tu reino, sí. Pues literal, o sea, los 700 pesos que tenía, o sea, me compré un boleto al DF. Ajá. Y esa misma tarde me fui al DF a recoger. Okay. El cheque que gracias nos ayudó como para pagar la renta del mes y pues prácticamente para acomodarnos en Guadalajara. Y así aquí llegamos. ¿Empiezas tu emprendimiento? Y aquí empezamos, pues yo llego con lo que yo hacía, entonces pues es abrir mi estudio y empezar ya con proyectos y con trabajo. A los, no creo que ni meses, semanas, me hablaron de Hershey para empezar a desarrollar proyectos. Y así empezó todo aquí. Y así empezó. Y ya por tu cuenta, como un emprendimiento. Por mi cuenta y trabajando, por ejemplo, empresas como Hershey de, oye, necesitamos esto, puedes venir, lo hacemos. Y estuvimos trabajando. Una especie de entre freelancer y empresa, o sea, hay una combinación. Siempre ha habido, creo que una combinación de no dejar como de hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Entonces, pues así empezó. Oye, entrando en materia del cuento como tal. Te platico un poquito mi historia para entrar también a tu historia que me pareció muy interesante. Tú has compartido algo en redes sociales al respecto. Creo que muy poco porque no lo puedes poner en una frase o en un párrafo. Pero yo escribí esto a raíz de que en agosto del 2019, me acuerdo perfectamente, yo hice el último pago. Y ese último pago de X cantidad, no me acuerdo cuánto era, 4,000 pesos o algo así, era el último pago que tenía que hacer para estar libre de deudas completamente. Entonces terminé, o sea, libre de deudas, feliz, padrísimo, 2019, sin saber que 6 meses después venía la pandemia, ¿verdad? Entonces, libre de deudas, empecé a hacer mi fondo de emergencia y aunque vivo en Guadalajara, toda mi familia es de Monterrey, y en un viaje a Monterrey, platicando con mi papá, mi papá es amante de las caminatas, de los hikings y todo eso, y nos fuimos a Monterrey, ciudad de montañas. Nos fuimos a un hiking en un lugar que se llama Chipinque, en Monterrey, no sé si lo conozcas, pero es un lugar de unas montañas que no puedes ir a mesetas. Y estando allá, viendo la ciudad y muy padre, momentos muy padres que tenía ahí con mi papá, le empiezo a contar todos los cambios financieros que hice y todo lo que me llevó a estar libre de deudas y todo esto. Y le dije, mira, estoy con el fondo de emergencia, y me dice, eso ya lo tengo. Y esto yo también lo hice. Y llegó un punto donde le dije, ¿y por qué no me contaste? ¿No? O sea, ¿por qué no me pasaste esa información a mí como hijo? Me pasó mucha información, o sea, he aprendido de mi papá muchísimas cosas, pero esa parte de organización financiera dije, ¿por qué no la supe? ¿Por qué la aprendí de otro lado? A lo mejor me lo hubiera dicho y otras cosas no las hubiera aprendido. Pero de ahí surgió y dije, bueno, esta información yo la tengo que pasar a mis hijos. O sea, y cómo empezárselos a pasar desde pequeños, ¿no? Cómo decirle, es importante un fondo de emergencia, cómo es importante el trabajo, es importante que desarrolles tu liderazgo, es importante que desarrolles, que no seas flojo, que trabajes, el trabajo duro, etc. Y dije, y hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, que de hecho muchos financieros lo hablan. Aquí tengo por aquí un libro, ahorita no lo encuentro, lo busco, de un doctor de Harvard, que pone en su clase el ejemplo de la parábola que dice Jesús sobre los talentos, ¿no? Ya léanla cada quien, ahí en Lucas creo que está, ahí en Mateo, en varios ahí de la Biblia. Y me pareció muy interesante y dije, ¿cómo paso esta parábola a mi hija? Un cuento que se le haga llamativo, que le llame la atención. Y literal, llegué una tarde aquí a la oficina, donde estamos grabando este podcast, y se me vino a la mente los personajes, se me vino a la mente todo así. No quiero serte mentiroso, o sea, quiero serte muy sincero. Lo escribí como en 2 horas. O sea, así en una tarde de que llegué de comer, me puse a escribirlo, cámbiale esto, y en 2 horas ya tenía el cuento, ¿no? Lo tenía en un Word, en un archivo de Word, y lo tenía escrito y dije, Dios de mi vida, salió, o sea, fue una inspiración divina, no sé cómo lo vean, pero salió aquí. Y dije, yo tengo otros escritos, he hecho ensayos, empecé un libro y tengo ahí como 40 páginas, pero nunca he finalizado nada de esto. Y este cuento dije, mira, algún día va a suceder, ¿no? Entonces eso estoy hablando del 2019, por ahí de agosto, septiembre. Se viene la pandemia
en marzo del 2020, el año pasado. Y luego yo pasé por un tiempo muy difícil junto con mi esposa. Problemas matrimoniales, problemas, etcétera, etcétera. Y llegó un punto donde nos separamos durante un tiempo. Analizamos nuestra vida y todo eso. Ahorita volvimos, estamos juntos, todo padrísimo y vamos creciendo. Pero en esa separación, a mí me costó mucho también la parte de mi hija y decir, ¿cómo ahora estando separado de ella, cómo puedo yo, todavía va a ser peor, cómo puedo yo enseñarle cosas, ¿no? Si tenerla cerca a veces es difícil, ahora teniéndola un poco más lejos o menos tiempo, ¿cómo hacer todo este rollo, no? Y fue cuando te hablo. Y dije, tengo que ponerle patitas al asunto a este cuento, porque a lo mejor va a ser una forma en la que yo pueda llegar a ella de una manera más cercana, o que me tenga ahí, o no sé. Fue algo muy entre lo emocional y entre quiero hacer un proyecto, quiero hacer esto. Entonces te hablo a ti. Llegué por ti por una historia en redes sociales que dije, necesito un ilustrador, o sea, mi amigo, hola amigo, este cuate, no, y me llegaron varias y no me gustaba el trabajo. Me llegaron como otras dos opciones, no me gustaba el sentido o no me gustaba la ilustración que ellos creía que me podían aportar. Y cuando Abraham, un amigo que tenemos en común, me dice, oye, fíjate, aquí está Nacho, ay, márcale. Yo la verdad ni sabías quién eras. Alex me dijo quién eras ya después de que viniste. Y yo, caray, ya me enseñó Behance y todo eso. Y dije, órale, está muy chido. Entonces dijimos, de una vez vamos a empezar. Y pues aquí está. ¿No? Aquí está, después de 6 meses, pero sí. Fue increíble porque eso lo hablamos, yo creo que fue en agosto del 2020. Y hoy estamos grabando esto el 26 de febrero del 2021. Es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Son 7 meses después. Lo que pensamos que iba a ser un proyecto de 2 o 3 meses, 7 meses después. Pero a lo largo de esos 7 meses, te voy a ser bien sincero, no me desesperé. O sea, nunca hubo una desesperación de ya tengo que sacarlo. Gracias. Y no por ti, porque yo creo que sí fue algo, ahora sí que lo voy a decir así como viene. O sea, sí fue algo que Dios puso en tal vez esa paciencia, tal vez ese amor a lo mejor por los gráficos que vi desde un principio y dije, yo quiero esto. O sea, no quiero otra cosa más que esto. Y ahora entiendo un poco, que a lo mejor voy a entender más, por qué la tardanza. Y creo que hubo algo más que pudo haber sanidad tanto en tu vida como en mi vida, que es la historia detrás de este cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué no me platicas un poquito ahí? Que me platicaste tú a finales del año pasado viendo el primer avance, y luego hubo un titubeo de que sí, si no continuamos, no continuamos, y hasta que estamos aquí. Pero a ver, platícanos un poquito de eso. Pues sí, hace pues no, bueno, 7 meses ya. Uh-huh. La idea para mí era entrar en un proyecto en el que si yo lo viera como en mi tiempo, o sea, tiempo real de trabajo, prácticamente serían 2 semanas, 3 semanas de trabajo real. O sea, pero, o sea, todo cambió. O sea, y no nada más como para la parte de trabajo, o sea, literal nos cambió la vida. Porque teníamos ya prácticamente habíamos empezado un proceso. O sea, nosotros tenemos un hijo. Uh-huh. Y precisamente en el 2020, pues como llegó el primero, hicimos prácticamente la solicitud para el segundo. Uh-huh. Y empezamos a orar. O sea, es algo que pues, mi esposa y yo hacemos. Uh-huh. Decisiones que sabemos que van a ser muy importantes o van a cambiar algo, o las oramos. Uh-huh. Entonces, en 2020, enero, pues empezamos a orar precisamente por buscar un segundo hijo. Uh-huh. Meses después, perdón, esto fue 2019. Meses después, en la iglesia llegó una persona que tenía una casa hogar, pero habían encontrado una pequeña abandonada, o sea, en mal estado, abandonada, y o sea, le fue muy mal. Después ya conocimos el caso y fue muy delicado y feo para ella. Era prácticamente una bebé. Entonces hablamos con los pastores de o sea, nosotros habíamos hecho esta oración, ahorita llegó esto, nos los están poniendo, sentimos
algo como muy fuerte hacia tomarlo, eso, o sea, y necesitamos saber qué hacer, o sea, porque no era nuestra petición o nuestro sueño, no es ¿no? Pero esto nos está llegando ahorita y lo sentimos como si esto fuera. Que era la opción de adoptar a esta niña. Que era la opción de tenerla para adoptarla. Entonces pues, fue de los pastores de oramos, fue haciéndose más fuerte. Literal que empezamos todo el proceso y empezamos en 2019 todo el curso y todo lo que se necesita para legalmente poder pues llevar a cabo todo esto. La Casa Hogar pues, nos dio el chance de, en este proceso, hacerlo como, pues poder tenerla, o sea, ya tenerla con nosotros porque necesitaba pues muchísimo cuidado, muchísimo cariño y pues prácticamente todo, o sea, no tenía nada, físicamente estaba mal, o sea, entonces pues decidimos hacernos cargo y desde el 2019 fue como esa oración contestada, ¿no? Entonces nuestra vida siguió. En 2020, después de la pandemia... ya la tenían. En el 2019 ya estaba con nosotros. En 2020... ¿Qué edad tenía la niña cuando llegó con 4 años. O sea, tenía prácticamente 4 años, pero como no hay un registro, nunca fue registrada, nunca fue... Pero se estima por esta... Los doctores decían que tenía entre 3 o 4 años. Entonces estuvo con nosotros pues más de un año prácticamente. Y en julio nos empezaron como a pedir, julio, es como de, no, pues tráela necesitamos como verla, ¿no? De la Casa Hogar y todo. Pues meses después de la nada, o sea, un día nos hablan y prácticamente sin avisar, o sea, como secuestro, nos la quitan. Personas que decían que eran del DIF, pero pues no se identificaron, la Casa Hogar no nos daba respuesta. O sea, fue un caos. Un caos. Un caos físico y emocional, físico, ¿no? Me imagino. Y emocional, que para nosotros fue en ese momento dejarlo todo, porque empezamos una cuestión legal de demandas, abogados, estar en la fiscalía, o sea, días enteros, noches, ¿sabes? Enteras. O sea, nos cambió todo. O sea, porque no entendíamos... no entendíamos por qué llegamos a esto. O sea, y es donde empezamos como a cuestionar muchas cosas ya. Porque si tuve la oportunidad de tenerla, de repente me la quitan. Sí, o sea, si nos había respondido, si esta fue como tu respuesta, ¿por qué haces esto? ¿No? Ahora, ¿por qué estamos como metidos en todo esto? Fue un descontrol. O sea, por literal perdimos el control de todo. Claro. Y estuvimos, o sea, meses en demandas. Encontramos cosas Después nos enteramos que, bueno, se la habían entregado a familiares cercanos a ella. Familiares que, pues, si los ves en redes sociales, no les confiarías a tu hijo, pero ni 3 segundos. O sea, cosas muy feas, pues, ¿no? De pornografía. O sea, cosas que no te dan ni el no más son dignas de un niño, ¿no? de confianza. Para saber que una pequeña que necesitaba tanto, ahora está con... ¿no? Ahora está con él. Entonces, de ahí se nos vino a nosotros, quisiera decir como para abajo todo, pero, o sea, empezaron como a venir cosas como esta historia, o sea, como el cuento, o sea, un proyecto que en mi mente estaba muy claro, o sea, porque lo leí y sabía como hacia dónde eran los personajes, sabía qué hacer, o sea, sabía cómo tenía que pintarlo, cómo tenía que hacerlo. Pero el hecho de poder... De llevarlo a cabo, ¿no? De llevarlo a cabo. Y es como raro porque... O sea, el hecho de pensar como en... O sea, literal, tener que pensar en ti. Y pensar en que era algo... gracias. Que tú estabas preparando para tu hija. Para mí era como de tirar el lápiz, ¿no? O sea, sí, claro. Y era esa parte de... O sea, ¿cómo puedo estar haciendo algo para... O sea, para alguien...
Donde yo puedo estarlo haciendo para donde mi propio hijo. yo podría, donde yo podría. Ella. Porque yo creo que un año antes, había hecho un libro, igual un libro en el que involucré muchísimo a Daniel, a mi hijo, en el hecho de que prácticamente él me lo revisaba. O sea, hacía yo algo y me decía, no, es que mejor ponle lentes. O puedes ponerle, no sé, en el casco, que tenga un rayito para que cuando yo lo vea me acuerde como de... O sea, aunque no era nuestra historia, siempre era como... Lo involucraba mucho. Entonces, cuando empecé con este libro, estaba prácticamente igual. O sea, es para una niña... Me hubiera encantado, o sea, como... Tener la participación tenerla aquí y saber qué desearía ella, o sea, para la historia, pues, ¿no? O sea, mi hijo pidió, pues, en el casco ponle un rayito y en su playera al niño ponle mis iniciales. O sea, cosas como que lo hacían sentirse como parte de la historia y del proyecto. Porque ya después, el año pasado, nos entregaron los libros y él estaba feliz porque llegaba a esas páginas y veía como dónde se había involucrado él, pues. Entonces, con esta historia, o sea, solo el acordarme, o sea, no era ya ni de... Ok, aunque no me sienta bien, voy a hacer un elefante, voy a hacer un león. Cosas que como diseñador, a lo mejor sí estuve haciendo en ese tiempo de... Necesitamos una marca. Ok, ¿qué es? Bueno, pues es un ícono para una cafetería. Lo que sea, exacto. Ahí está, o sea, ya. Era muy diferente a tener que involucrar pues yo diría como el corazón. Sí, claro. Porque la historia para mí no era... No era el cuento, no era esto, sino era en realidad algo que yo no podía superar, pues. ¿No? Y creo que más allá, creo que era algo que no podía como aceptar de parte de Dios. O sea, digo, porque después trabajando en esto y tal vez diciendo, ok, hoy me voy a sentar y probablemente me va como a doler. O sea, literal. Tengo que hacer algo. O sea, y empecé a hacer las primeras páginas, o sea, los bocetos. Y me empezó como a atrapar el hecho de hacer texturas, de empezar a poner colores, que para mí son... O sea, yo veo ahorita como el resultado final y hay páginas que son muy limpias, pero también tienen como ese colorido, o sea, sí, no, son como muy alegres, pues, ¿no? Entonces, o sea, esas primeras páginas eran como ese contraste extraño en estoy haciendo algo, no sé, muy alegre, muy colorido, pero me estoy sintiendo de la patada, pues, ¿no? Y es que eso es lo que me encantó a mí cuando me mostraste, porque tiene esos dos contrastes. Tú ves una historia, tú ves una... Van a ver ustedes alguna ilustración, o vas a ver una ilustración, y vas a ver una cosa tremenda de colores y toda la página llena de color, y de repente le das vuelta y es... O sea, no quiero decir vacío, sino blanco. Que es muy blanco, es muy limpio, pero te dice algo también. O sea, te está diciendo algo. Y yo que por eso quise hacer esta historia de cuento, porque entiendo eso y cuando veía esa blancura, esa transparencia, entendía más o menos que de eso se trataba el libro también. Y entiendo que este no es un libro mío nada más, es un libro de los dos. Los agradecimientos está el nombre de la que yo considero que sigue siendo tu hija, al menos de una manera espiritual todavía. Y por eso es el agradecimiento, porque yo creo que todo sale para bien. Y como te lo puse ahí, algún día lo va a leer, ¿no? Algún día va a llegar y va a decir, ahí estoy, ¿no? Y soy parte de ello. Lo sé, lo creo, no sé por qué, pero sí creo eso. Y eso es lo que me llamó muchísimo del libro. O sea, me sacaron 2-3 lágrimas cuando lo leí, sobre todo la última página, que fue algo que tú me recomendaste, en base a todo ese proceso que tú tenías. No voy a decir que viene para que lo vean y para que lo compren o para que me lo pidan o algo, pero la verdad es que cuando tú me diste esa idea dije, wow, o sea, no se me había ocurrido. Y va a ser un sello, te lo prometo, que si logro escribir otros cuentos, va a ser un sello que va a estar ahí, ¿no? Y que va a estar ahí definitivamente, y ojalá y que podamos seguir trabajando en estas ilustraciones de otros cuentos. Pero definitivamente creo que pusiste tu alma, tus emociones, la parte espiritual en esto. O sea, no se quedó nada más en un proyecto, como te dices tú, de un logo. Sí, no. Y no por minimizar el proyecto de una empresa, ¿no? Sino que
hubo una historia detrás de eso, hubo unas emociones, y no nada más tuyo, creo que también de tu hijo Daniel y de tu esposa, inclusive. No sé qué tanto le llevó a ella que hicieras un proyecto así también. Pues, o sea, la verdad es que no fue fácil, ¿no? Para los dos. Y a veces el poder como platicarle del proyecto era... Claro. O sea, del proyecto y de todo lo que involucrara a hacer algo para un niño. O sea, en ese momento no nos dejó bien. Uh-huh. Y te digo, estuve trabajando como esa primera parte, que de hecho te lo mostré. Sí. Tenía los bocetos de lo siguiente y no pude. O sea, uh-huh. no te daba. No podía. O sea, no podía aceptar esa parte, pues, de tener que entregarle a alguien algo que yo no podía, o sea, uh-huh. como, no sé, en ese caso, pues, ¿no? O sea, de entregarte algo a ti que sabía que era especialmente para tu hija y yo, no sé, renegando con Dios, pues, sí, claro. y lo mío, ¿qué? Pues, ¿no? Es como, o sea, no estaba bien, pues. Claro. Y ya después, pues, fue donde, pues, prácticamente, o sea, yo no pude y no quise, o sea, ya no quería, sí, como... Literal, me acuerdo que me dijiste, te regreso el equipo, te regreso la nada, vámonos, o sea, no quiero. Ya no quería. ¿No? Y vino algo como, digo, después de eso, o sea, para mí vino algo como muy especial, porque probablemente es como no quiero decirlo así, pero como los clientes que cualquier persona quisiera, o sea, uh-huh. que aunque ya te tardaste años uh-huh. y no has entregado prácticamente nada, de alguna manera siguen confiando como en que... En el trabajo. En que vas a hacer algo, pues, ¿no? Ajá. Y eso para mí fue raro. Porque empecé a entender como muchas cosas, pues, de la paciencia uh-huh. y de... Digo, a lo mejor como te lo escribí en Instagram o en redes uh-huh. sociales. O sea, cuando entendí... O sea, lo que tú llevabas esperando y me di cuenta de que había algo que yo seguía esperando, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí fue como de, ok, él sigue esperando y sigue confiando en que tú vas a hacer algo, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? O sea, ¿por qué no terminas este trabajo y sigues confiando en que voy a hacer algo, pues, uh-huh. ¿no? O sea, o en que algo va a pasar. En que algo va a pasar, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí fue como de, ok, o sea, lo tengo que hacer, claro. ¿no? ¿Ese fue el detonador? ¿Ese fue el detonador que te hizo cambiar? ¿O hubo también un cambio en tu manera de pensar, en tus emociones? O sea, en mis emociones cambió mucho el entender que Dios no había terminado ahí, pues, ¿no? ¿no? Porque yo, o sea, había la historia y yo seguía como... Tenía los bocetos y un día pintaba una página, ¿no? Y al siguiente día pensaba mucho en eso, en el de... Hoy sigue otra página, o sea... Uh-huh. O sea, hasta hace unas semanas que hablamos uh-huh. y que fue literal de, ¿sabes qué? Necesito 6 días. Uh-huh. ¿no? Sí, me acuerdo. Y ya era lo último, ¿no? Esa última etapa, pues, uh-huh. En el que ya pude como, o sea, entender a grandes rasgos que esa historia no, o sea, yo le estaba poniendo como un fin, o sea, de o no regresa o ya no regresa, o sea, como... Uh-huh. Y para mí fue como... Muy tajante, ¿no? Ajá, o sea, esta es mi historia, pues, ¿no? Uh-huh. Y algo que pude pensar también y que me llevó también como a entender mucho es como ese corazón, pues, de padre. O sea, claro. No, o sea, pues sí te amo mucho, pero no, yo tengo una historia mejor, pues es... Uh-huh. Y mañana va a ser otra página, ¿no? Y mañana otra, o sea... Se me puso la piel chinita, la verdad, que eso que dijiste, porque... A veces lo decimos sí. de que dale vuelta a la página de tu vida. Pero esto es literal, o sea, literal tú le estás dando vuelta a la página, ¿no? O sea... Sí, y te digo, o sea, ya para mí fue... Ya el verlo terminado, o sea, yo dije, pues, me puse a pensar, o sea, ¿por qué no lo terminé hace 3 meses? Uh-huh. O sea, ¿por qué seguí como batallando conmigo? O si hoy me di cuenta que si lo hubiera terminado, hubiera a lo mejor entendido hace 3 meses lo que estoy entendiendo ahorita, pues, ¿no? De que ahí no termina el Sí, pero asunto, también creo que ¿no? había un proceso conmigo. Eso es lo interesante y por eso esto, porque
porque también hay un proceso conmigo de paciencia, de entendimiento, de saber cómo era el proceso, te prometo que con casi ningún proveedor soy tan paciente como lo fui contigo. Pregúntale, digo, aquí está Alex, o sea, es de, quiero las cosas rápido, pero esto decía, como que en mi mente estaba o sea, esto yo no lo estoy diciendo, te lo dije la primera vez que nos juntamos, esto no lo hago para venderlo, esto lo hago porque la primera impresión o la única impresión que se haga va para mi hija y enmárcala y quiero que lo tengas, que te recuerdes de mí y que lo veas y que lo abras y que si yo ya no estoy dentro de 50 años o de 20 o de 5 cuando sea, aquí estoy y te lo dediqué a ti, ¿no? Entonces era básicamente eso, era para ello. Entonces como que no era un proyecto empresarial, no era un proyecto de negocio, no era un proyecto financiero, era un proyecto de aquí adentro y quería que estuviera bien hecho. Como muchas cosas y durante mi vida, que eso ya lo platicaremos en otro episodio, no hice muchas cosas muy bien. Entonces era así como que si algo voy a dejar en esta tierra, dicen que los hombres tenemos que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces era hacer como que este es mi libro, ya planté un árbol, ¿sí? Y ya tuve un hijo. Entonces es como que lo quiero hacer bien. Entonces era así, y aunque sí me presentaba unas cosas que me pasaba, y te quiero ser muy sincero, veía tus publicaciones y decía, ¿por qué pone este proyecto nuevo y esto y esto? Brother, le acaba de caer un proyecto nuevo y yo ya tengo 6 meses, yo ya tengo 5 meses. Me ha dicho que en un mes, 2 meses se quedaba todo. Entonces era para mí así, pero por dentro había un déjalo, o sea, un así. Y luego cuando tuvimos la junta del primer bosquejo, por ahí de diciembre, sí fue en diciembre, si no mal recuerdo, del 2020, entendí, me platicaste mucho de historia, pero nunca me cayó el clic completo hasta que se terminó. Hay algo como curioso en las redes sociales que siento a veces las queremos usar como, no sé si como anestesia, como desahogo, como pues podría ser como un desahogo. Ajá. Pero hay proyectos, por ejemplo, que puse o que he puesto durante tal vez este año y el pasado. Proyectos que hice creo que como en 2019 y que para mí por muchos meses fue como necesito poner algo, o sea, no voy a poner que estoy acabado, o sea, no voy a poner aquí una lágrima o claro. voy a poner un proyecto, reflejar algo y sinceramente era como a veces incluso hasta en la parte de trabajo, o sea, porque personalmente muchos amigos sabían, pues, ¿no? Y conocían la historia. Pero fuera de eso, para mí el trabajo era como de... O sea, aunque estoy mal y no estoy trabajando... Déjame reflejo. Quiero mostrar que estoy trabajando mucho. Y había cosas que no aceptaba. O sea, el hecho de que incluso este proyecto como libro y este proyecto como momento de vida... me había cambiado todo, o sea, y estaba cambiando todo, pues, ¿no? O sea, y no quería, o sea, tardé en aceptar que esta historia en realidad era toda la vida, o sea, es por lo que trabajo, o sea, porque al final, pues, trabajo para mi hijo y trabajo para mi esposa y trabajaba para Darlene, o sea, y no quería aceptar que incluso esa parte había cambiado. ¿No? Porque en este proceso en el que seguía trabajando, meses después de haber perdido a Darlene, nos comentaron de Lupita, una niña que el DIF olvidó por 7 años en una casa y nunca la volvieron a ver. Wow. Entonces la casa en donde la dejaron demandó al DIF, se hizo un problema, no la podían sacar. Y mientras estábamos como en ese proceso de peleando por Darlene, escuchamos esta historia y fue de, pues es que pues ahí están ellos, ¿no? Nos preguntaron y la primer como reacción de nosotros fue, pues sí, o sea, la podemos ayudar. Ahora, la podemos ayudar en ese momento venía como del corazón, pero la verdad es que pues digo, como hombres,
O sea, hay veces que tú dices, suena muy bonito, pero pues yo soy el que paga la despensa, sí. Pues, ¿no? O sea, como... Llega el recibo de luz y lleva... Sí. Y la verdad es que yo decía, cómo en este momento en el que estoy siendo como vulnerable, pues, en estas áreas... Correcto. Y en la que se empezó a afectar todo, ¿cómo llegas con, pues así decirlo, con otra niña? O sea, y yo no he visto y no tengo en mente como el de ya la reemplazó. O sea, porque para mí es... Sí, claro. Esto es... Es un dedo, esto ¿no? es otra... Te quitan este dedo y un dedo no sustituye al otro. Sí, esta es otra historia. O sea, aquí hay una historia, pues, ¿no? Y empezó como a... Muchas cosas empezaron a cambiar, ¿no? En la parte en la que, aceptando que en realidad la historia había cambiado todo, pues toda nuestra vida, física, mental, espiritual y económicamente, la verdad es que después de aceptar eso y de volver a aceptar como este nuevo reto, Dios abrió como muchas puertas, o sea, en la que empezamos a ver muchísimo la mano de Dios en la parte económica, pues, ¿no? O sea, no sé si esto hubiera sido o si hubiera cambiado si no hubiera yo aceptado lo que había detrás de esta historia, eso, ¿no? Qué interesante. Entonces, porque es que definitivamente creo también, y eso lo he visto porque eso aplica en las finanzas también, que cuando tus emociones están incorrectas, o sea, es un... No incorrectas, cuando andas... Es difícil expresarlo. Es cuando tus emociones están mezcladas, están como aguas turbias, pero cuando empiezas ya a poner todo y a sentar lo negro, ¿verdad? Y queda el agua limpia y queda el agua así, porque pasas por un proceso de limpieza, que eso es lo difícil y ese es el proceso de los 7 meses que estamos hablando así, tanto tu proceso como mi proceso. Cuando pasas después de ese proceso y ves el agua limpia, híjole, como que se empieza a clarificar todo, ¿no? Y ya empiezan a llegar más cosas en otras áreas también. Y cuando decías, ¿por qué no lo hice antes? Creo yo por el proceso. O sea, yo he entendido y entendí mucho con este proyecto que hay veces que queremos las cosas más rápido, decimos, ¿por qué no lo hicimos más rápido? Pero si las hubiéramos hecho más rápido, no hubiéramos entendido igual a lo mejor y tal vez caemos en los mismos errores después o algo. Entonces... dejemos pasar el proceso en el que estamos. O sea, eso es lo que yo he entendido. O sea, es el proceso y no sé qué venga después ni para ti ni para mí, pero sé que son cosas muy buenas y que ya aprendimos en nuestra propia batalla o en nuestra batalla individual, que ni uno es más ni uno es menos. En nuestra propia batalla aprendimos a cómo cambiar para cuando... porque va a haber otras batallas. Eso definitivamente yo he aprendido. Mayores, menores, pero vamos a poder engancharnos de otra manera, aprender a saber ser vulnerables y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Pero el decir yo no puedo con esto no quiere decir que o sea, no me refiero a que yo no puedo con hacer este cuento. Me refiero a que a fuerza a lo mejor vas a tener que hacer algo que no quieres, en lo que eres bueno, ¿sí? Pero lo tienes que hacer. Porque tienes que pasar por ese proceso de limpieza. Y a mí me pasa mucho, me pasa con las finanzas, me pasa con muchas cosas donde... híjole, no quiero pasar por esto, no quiero pasar... Había una frase de un cuate, ya ni me acuerdo quién es, pero decía, la gente no quiere pasar por un proceso de dolor porque está cómoda ahorita. ¿Sí? Está muy cómoda, está muy así, pero no sabe, tiene un placer momentáneo, entonces sabe que ese placer se va a acabar al entrar al dolor. Pero lo que no sabe es que hay un placer mayor al placer actual después de ese dolor. Esa frase y esa cosa a mí lo entiendo todavía más con todo este proceso, porque si tú no hubieras pasado por este proceso de dolor, no estarías viendo a lo mejor un placer mejor actual que el anterior, como yo también. Y no sé qué placeres vengan después o no sé, pero cada uno tiene su historia. Así es que te agradezco mucho por contarla, por abrirte, por ser vulnerable en este aspecto como lo estamos haciendo. Yo nunca había contado esto tampoco en un micrófono, mucho de lo personal. Pero esto viene de ahí, ¿no? Y decir mentiras, decir yo soy el gran autor, para nada. De hecho, a lo mejor lo leen y les va a estar horrible. Pero esto fue algo más personal, algo muy, muy personal, que algo para ser el mejor autor o el mejor ilustrador de la historia, ¿no? Sí, o sea, yo me quedo con eso y lo... ¿cómo te diré? O sea, lo
no lo entendía Uh-huh. porque quería verlo a veces como un proyecto más Uh-huh. como un libro para niños. Exacto. Que tiene un costo. Uh-huh. Y lo que no entendía hasta hace meses o semanas es que este proyecto no era ni por ego ni por dinero. Uh-huh. O sea, ahorita yo te diría, yo necesitaba ese proyecto. O sea, no sé cómo habría como sanado, o sea, Ajá, cosas. exacto. Si no hubiera sentado a pintar. Wow. Entonces, o sea, no pude sanarlo haciendo marcas, no pude sanarlo haciendo lo que creo que soy bueno haciendo, como diseñar. No pude, o sea, pasaron meses y me di cuenta de que no pude. Uh-huh. Pero de lo que sí me di cuenta es que Dios no me quitaba como ese proyecto uh-huh. en el que creo que si hubiera sido otra persona, uh-huh. hubiera sido de que, ok, no importa, regresa el anticipo y el siguiente. O sea, uh-huh. Y no lo permitió. O sea, sí. Para mí Dios no lo permitió. O sea, porque ganas de dejarlo tuve muchas. Y no quiso. O sea, y no digo de ti, yo lo digo de Dios, pues porque no me dejaba. O sea, y estaba ahí y todos los días era abrir la computadora y ver el cuaderno y no quiero, o sea, no puedo, pues. Ahí he estado yo también. Y tío, ahorita lo veo así y yo veo que realmente, o sea, este proyecto de alguna o de otra manera, sea exitoso o no sea exitoso, eso es lo de menos. Tenía que pasar. Fue exitoso para ti y fue exitoso para mí. En lo personal. Y eso creo que ya lo hace un triunfo para nosotros. Sí, ¿no? Creo que si Dios esperaba o buscaba algo, creo que era a través de esto. Y por eso creo que esta historia o estas historias se tienen que contar de alguna manera. Entonces te agradezco mucho, Nacho, por haber estado aquí. Gracias, Carlos. Gracias por la ilusión. Yo te lo dije, no es el último proyecto. Tú lo sabes. No sé si eso te saque de tu zona de confort o te vuelva a meter en otra cosa, pero vas a tenerme a mí ahí detrás dándote lata con otras cosas. Y también el que quiera o tenga proyectos empresariales de cuentos, que al rato te van a llover 20 cuentos al día. Pero aquí está Nacho, les voy a dejar todas sus redes sociales y tu contacto ahí en la descripción del podcast y de este video para que te contacten. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Es Al regreso del león, este cuento escrito por mí y ilustrado por Nacho Huizar. Gracias. Gracias. Ahí está.